fuera de acá. Bienvenidos michures y campiñueles a la cabaña del Ruida, hermandad a la orden de la ermita de la Campiñuela. Bueno, me diréis, ¿qué es este rostro? Este rostro es la presentación del cabaret que estamos preparando. a ver, sin querer enfadarme. Quería explicaros los resultados de nuestra última intervención con el hilo, ¿no?, de aquel vídeo que subí de esa estela verde que se produjo en las zapatillas de mi hijo Lucas. Me he llevado una decepción muy grande, pero que muy grande. Para 6 comentarios que me habéis dejado. Bueno, lo bueno es que la visualización de nuestra lista de reproducción de diálogos de Foro Coche, pues como siempre Foro Coche pues nos ha hecho un gran avío, y en vez de tener 12 o 15 en un mismo día, que es lo que suele pasar cuando me va bien, pues ha tenido hasta 40 y subiendo. Y ya os digo, y las primeras tenían hasta 128, que también ahí denota, ¿no?, que os va gustando más y es lo que podemos hacer más hincapié. Lo que a mí no me ha gustado es que para 6 comentarios que me habéis dejado en el hilo, han sido todos para meterse conmigo. Ni uno ha dado una explicación. Esto me ha hecho replantearme muchas cosas, porque es que hasta me habéis reportado. Y bueno, a día de hoy no me han cerrado la cuneta, ¿no? Pero ya sabéis que estoy llevando un cabaret. El que quiera saber más sobre esto, le doy la pista para que se meta en este vídeo que está subido recientemente, y que es muy importante para las nuevas proyecciones del canal en la operación que llamamos el Nuevo Orden Mundial. Y me he llevado una decepción muy grande, porque siempre tengo que estar luchando, y ahora mismo no puedo estar luchando contra aquellas críticas que me repercuten negativamente, porque después vais y lo reportáis, como que decís que lo que yo he hecho al abrir ese hilo es un spam. A ver, lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a decir para el que no se haya enterado. Tengo una lista de reproducción que se llama Diálogos de Foro Coche. ¿Por qué se llama Diálogos de Foro Coche? Porque es una lista de reproducción de YouTube que necesita un diálogo con Foro Coche. La palabra diálogo quiere decir que alberga 2 personas como mínimo. Pues lo que me refiero es a los campiñuelos con los chus. Los campiñuelos mediante los comentarios de ese vídeo, y los chus mediante hilos que voy abriendo sobre ese vídeo. Por lo tanto, que no extrañe que después de explicarlo en un hilo, para no hacerlo kilométrico, os dejo el enlace del vídeo de YouTube. O sea, yo sé que hay gente que es retrasada mental y no entiende que eso no es spam, ¿vale? Porque por esa regla de 3, si uno abre un hilo en Foro Coche para decir he descubierto una asociación contra el cáncer que es la leche y necesita no sé cuántas firmas para que le den una subvención, y ahora reportáis el enlace a llevarlo a esa página, eso tampoco es spam. Y el que diga que es spam, es para matarlo. Vaya, el que diga que es spam me cae fatal y me cae como el culo. Al igual que los políticos, cuando hablan y dicen no, porque es la Constitución, y te hace una referencia del artículo donde está de la Constitución lo que quieren cambiar, o por ejemplo, vamos a dar más libertades porque lo pone el artículo tal de la Constitución, y te hacen la referencia a eso, o te mandan un enlace donde lo pueda ver en la Constitución, tampoco es spam. Porque recibas publicidad no quiere decir que ya sea por hecho de que es un spam. Un spam es algo injustificado. ¿Vale o no? Como el que abre el correo y de repente pum, 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 pum. Y por esa regla de 3, todos los hilos de Foro Coche de todo el mundo se irían a tomar por saco. Porque imaginaros, no, queremos votar a esta persona de Tú sí que vale. Porque mira qué bien lo ha hecho en la actuación. Y le ponéis el enlacito que lo lleva a la página de Telecinco donde podéis verlo. Eso tampoco es spam. ¿Por qué? Porque tú estás abriendo un hilo y quieres explicar algo, y ese es el argumento. ¿Te has enterado? El argumento. Y lo mismo pasa con esto. ¿Qué pasa? Que me pilláis en otras circunstancias y me da igual, lo debato, lo expreso, lo hablamos, ¿vale? Pero que empecéis a reportarme y a tocarme las narices cuando estoy preparando algo muchísimo más grande, que ya he dicho de qué va, y el que esté interesado puede verlo por ahí, pues me molesta, porque por lo menos necesito 100 hilos en Foro Coche, que eso va a querer decir 100 vídeos en mi canal, para poder después decir, aquí tenéis esto, venga, vamos a darle salida a los que os guste, porque yo no obligo a nadie. A los que os guste, a los que apoyen la causa, a los que hayan sentido algo con esos vídeos, los que le hayan removido sensaciones, me da igual. ¿Vale o no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo al intento de hacer 100 hilos, voy por el 50, voy por el 60, y me cierran la cuneta, es que arde Troya. ¿Lo entendéis o no? Porque me he pegado un palizón. Entonces yo quiero gente que esté de mi lado. Y el que no esté, o se puede ir, o que no escriba, o que no moleste. ¿Vale o no? Pero a mí no me toquéis las narices, porque soy un miembro de la Orden de la Ermita de la Campiñuela, y solo vais a poder saber lo que significa si llegamos a esos vídeos. Me dolería mucho que me cerrasen la cuneta
en este trayecto que estoy haciendo. Porque tengo muchísimas más sorpresas para Foro Coche. De hecho, yo Foro Coche lo veo como el aliado número 1, el que ha avivado el canal. Y por eso tengo 1000 cosas y más que agradecer y que lo vaya a poder diciendo, pues, en vez de cerrarse en banda ante las novedades y las cosas nuevas que me invento, os podríais decir a lo mejor, oh, pues es verdad que es sangre fresca. Ah, qué bueno está, con todo el calor que hace aquí en Málaga. Bueno, perdonad de verdad. Dicho todo esto, necesito saber si le hago caso a la gente que me apoya en Foro Coche. Que ya he visto que la mayoría es imparcial, pero me apoya porque una forma de apoyar es que algo que yo suelo tener 15 visualizaciones en un día, pues tenga por ejemplo 128. Eso, o sea, entonces hay mucha gente de Foro Coche que el simple hecho de ver los enlaces, ver lo que pongo en los hilos, está apoyando. Y eso pues es un punto muy a favor. Otro punto muy a favor es la gente de verdad que me apoya no solo haciendo eso, sino poniendo comentarios o incluso defendiéndome ante los ataques que suelo recibir. Que ya os digo, normalmente la gente de Foro Coche se porta muy bien, porque para toda la batalla que he estado dando, sobre todo al principio que había unos malentendidos en que un amigo mío, porque al principio no tenía cuenta, un amigo mío me subió una serie de enlaces, cuando yo descubrí que tenía cuenta y vi todos los insultos que le llevaron a eso, pues a mí me daba igual que me cerraban la cometa, porque ya me conocéis, yo soy muy pasional y fui a defenderlo a hierro y aún así me quedé con la cuneta y recibí mucha amenaza de que si me habían reportado, que si tuviera cuidado que me podían cerrar la... Bueno, eso no es una amenaza, además me lo dijo un chaval que le tengo mucho cariño, no sé por qué he dicho ese comentario, la verdad. Y ya os digo, los que me apoyáis, yo tengo cariño, yo os leo y yo soy persona. Entonces yo lo que quiero saber es si merece la pena luchar y que el día de mañana me cierren la cuneta por dos subnormales o directamente ni luchar ni nada y dejo lo de Foro Coche y lo utilizaré en momentos puntuales, pero no como una herramienta indispensable en esto del nuevo orden que quiero llevar a cabo. Entonces pues he abierto una pestaña en comunidad y quiero que me digáis si sí o si no. O sea, si sí seguimos con el planteamiento de Foro Coche porque os guste el diálogo de Foro Coche, porque os guste lo que hacemos en la ermita de la Campiñuela y porque os guste esos dos enlaces que yo pretendía para después combatir ciertas injusticias, como pueden ser, le metemos muchas cañas a las cosas de los animales porque nos consideramos animalistas, no como en el término que pensáis vosotros que son animalistas, ¿no? Pero sí que defendemos los animales, las causas, las personas, pues defendemos una serie de cosas que nos convendría apoyo a la hora de que seamos más grandes, porque vamos a ser más grandes. Porque un miembro de la ermita de la Campiñuela hasta que no muere no termina con lo que se propone. Y me propongo hacer la escuela virtual esotérica más grande que se haya hecho en la historia. Y lo voy a conseguir con o sin vosotros. Desde luego, que si lo consiguiera con vosotros, se me caerían las lágrimas de alegría. Porque estoy acostumbrado a hacer las cosas solo. Verdad que recientemente tenemos un nuevo miembro en la orden que se lo está currando mucho y me está quitando trabajo y gracias a eso pues tenemos una mejor calidad de vida. Pero, como sin mí, yo soy un terremoto. Y lo que tenía que haber dicho, lo dije. Ahora, eso sí, antes de dejar el vídeo, lo que quería exponer era que, como no me habéis dado ninguna solución, ni nadie, ni siquiera mis campiñuelos, me han dejado ningún comentario en el vídeo, pues, si queréis hacer algún tipo de comentario, pues a raíz de los comentarios, yo podré dar una explicación lógica con vuestros testimonios sobre qué es lo que pasaba en los vídeos, acabando con ese trabajo, aunque sea a base de comentarios. Que seguís publicando cosas en los hilos que no sean gilipolleces, pues entonces podré también aportarlo y sacaremos conclusiones. Yo lo que quiero es trabajar. A mí las tonterías y las distracciones no me gustan. Y dicho esto, quería agradecerle, para que no dejarlo con un mal sabor de boca, a toda la gente de Foro Coche que de verdad, bueno, exceptuando los que se meten directamente y ven mi enlace y no comentan, porque no los conozco, pero todos los que habéis mojado conmigo, os llevo en el corazón, os he leído y hay algunas cuantas capturas que siempre, cuando estoy mal, que me han llegado, la suelo ver para levantarme el ánimo. Cosa que, y además eso también lo digo con mis campiñuelos, hay muchas publicaciones que desaparecen y decís cosas bonitas, yo siempre me las guardo porque esta lucha contra el mundo hay que hacerla con amor y con amor vamos a combatirla. Y siempre recordad que aunque mi canal parezca siniestro y macabro, forma parte del espectáculo, pero somos unos cachos de pan, pero cuando miramos sobre todo el amor, ¿no? Que es como yo conté en ese vídeo que ya os he recomendado al principio, si no hubiéramos llamado la Orden de las Carmelitas Descalzas y subimos nada más que imágenes religiosas aportando el mismo contenido que aportábamos ahora, no nos vería ni Dios, ya no nos ve ni Dios. Con todas las cosas que llevamos para adelante, pues imaginarse encima si nos lo ponemos atractivo. Pero eso no quiere decir que seamos malas personas. Así que, descansad en paz y responderme a la comunidad. ¿Merece la pena seguir con
con Forocoche por la gente que hay detrás y que me apoya, pues para eso demostrármelo, gente. Dar vuestra opinión y si sale que sí merece la pena, ¡pum! Sigo con el hacha y de aquí no se libra ni Dios, porque os recuerdo que en el foro igual me puedo controlar, pero aquí, en mi canal, yo hago lo que me da la gana. Y podría criticar a todo el mundo que se ha metido conmigo y ponerlo públicamente con su nick y ponerlo él. Pero no lo voy a hacer porque me estoy reservando para algo más importante, que son las cosas del nuevo orden mundial que no se hacen solas. Como no se hacen solas, voy a seguir continuando trabajando. No voy a seguir subiendo vídeos hasta que vea las encuestas y hasta que vea que de verdad vosotros queréis que yo siga. Porque con eso voy a defender yo los argumentos. Aparte de lo que he dicho de que no hay spam por todo eso, voy a coger y voy a decir, no, yo estoy aquí porque hay gente de Forocoche que quiere y son usuarios de Forocoche. ¿Vale o no? Voy a defender todo con uña y dientes. Igual que también os voy a defender como cuando defendí a mi amigo, y os voy a defender también cuando haya gente que se ría de algún comentario que hago yo y que vosotros lo apoyéis. A lo mejor no desde ahí, pero desde aquí que mando yo, sí. Así que conmigo siempre vaya a estar protegido. Solo digo eso. Y lo que intento hacer es algo más grande para proteger al mundo entero de censura. Y para que sean un poquito más libres todos. Y ya está. Y me voy porque me lío yo solo. Buenas noches. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto casero. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto casero.